Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. ¿Cuándo es el mejor momento para tomar decisiones? Para tomar buenas decisiones. ¿Sabes que la Biblia nos narra una historia entre dos hermanos? Y es una historia muy, pero muy conocida. Cuando Esaú, que era hermano de Jacob, llega del campo después de haber cazado todo el día, haber trabajado en la tierra, y aquellos que trabajan en el campo saben con cuánto esfuerzo hay que hacerlo desde muy temprano, y realmente uno vuelve a casa tan cansado también después de haber caminado tanto. Hoy uno se puede subir al vehículo, volver a casa o hasta en un caballo, pero antes todo había que hacerlo caminando y con todo el peso de lo que había llevado adelante en el transcurso del día. Y nos cuenta la Biblia que Esaú llegó sumamente cansado, y una de las características que creo que tenemos todos cuando llegamos a casa después de un día largo es de querer comer algo rico. Algunos, en mi caso, por ejemplo, uno llega pensando en los mates que se puede tomar y compartir, y Esaú llegó realmente cansado, y su hermano estaba preparando un guiso, preparando una comida, y entonces llegó y él le pidió que le diera de comer. Entonces Jacob le dijo que no, le mezquinaba su comida. Entonces le dijo: bueno, yo te doy mi comida, pero quiero que vos me des la primogenitura, se llamaba, era el derecho de una doble bendición, porque el hijo mayor era el que recibía una bendición especial de parte de los padres. Cuando los padres sabían que ya iban a partir de esta tierra, les daba una bendición a cada uno de sus hijos, pero el mayor tenía una doble bendición, tenía una bendición más grande, más importante. Y Jacob, si bien ellos eran mellizos, pero Esaú había salido primero, entonces obviamente era el mayor. Y Jacob quería esa doble bendición y aprovechó el cansancio de su hermano para poder obtenerla. Y Esaú estaba tan cansado y tenía tanto hambre que decidió de acuerdo a la necesidad de ese momento. Porque él dijo: ¿para qué voy a querer yo la primogenitura? O tal vez falta tanto para ese momento. Yo tengo hambre hoy, quiero ahora comer, así que dame de esa comida que estás haciendo. Entonces Jacob se la dio, y fue ese trato, ¿no? A Jacob le correspondía esa doble bendición porque Esaú se la había cambiado por un plato de comida. Y uno de los momentos en los cuales nosotros no podemos o no debemos tomar decisiones es cuando estamos en un estado de cansancio extremo, cuando no tenemos la capacidad de poder pensar no en lo que es temporal, en la necesidad que necesito hoy cubrir, sino que tenemos que pensar más allá, poder tener la oportunidad de no dejar que ese cansancio nos tenga la mente embotada o nos haga arrepentir el día de mañana. Y esta es un estado en el cual nos encontramos muchas veces, ese cansancio extremo, no solamente después de haber trabajado todo un día. El cansancio mental es con lo que más estamos luchando en estos últimos años. Hay un cansancio que tiene que ver
mucho más allá que el cansancio físico, porque el cansancio físico dormimos, nos recuperamos y listo, pero cuando tenemos un cansancio mental, es ahí donde nos lleva mucho más tiempo, y hasta que lo identificamos, hasta que logramos darnos cuenta lo que nos está pasando, vamos arrastrando un montón de situaciones. Pero Esaú no se imaginó que iba a llegar ese día en el cual su papá le iba a tener que dar esa doble bendición que le correspondía. Y cuando llegó, después que pasó el tiempo, llegó a buscar su bendición, había sido tarde, porque Jacob se había adelantado y tomó esa doble bendición que en realidad le correspondía, porque Esaú se la había cambiado por un plato de comida. Y fue terrible el momento cuando Esaú se dio cuenta que ya esa bendición le correspondía a su hermano. Y dice la Biblia que se tiró a llorar allí al costado de la cama donde estaba postrado su papá, y le dijo: ¿no te quedó una bendición para mí? Él estaba mendigando una bendición, y él le dijo: hijo, yo ya le di esa bendición a tu hermano. Pero nos toca a nosotros ver cómo estamos, en qué condiciones estamos para tomar una decisión, y también no apurarnos para decidir, y por sobre todas las cosas no llegar a ese día en que nos tengamos que arrepentir de habernos apresurado de tomar una decisión, o que ese cansancio tan grande que llevamos nos lleve después a arrepentirnos y a darnos cuenta que la verdad actuamos no sabiamente. Y hoy podemos ir a la presencia de Dios y pedirle al Señor que nos ayude a traer paz a nuestra mente, paz a nuestro corazón. Y aún si estamos ayudando a otras personas, y si las vemos cansados, si los vemos agotados, de poder aconsejarles que no tomen decisiones que son importantes estando de esa manera, porque corremos el riesgo de llorar y de lamentarnos por una actitud arrebatada. Y el Señor cada día nos da ese consejo, y nosotros lo podemos tomar. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.